Y el día de hoy iniciamos una nueva serie, ¿verdad? Como iglesia. Y ahí está el título de esta serie que vamos a ver en esta mañana. Y así le titulamos, ¿verdad? Matrimonio, concubinato y divorcio. Y en estos domingos voy a estar hablando acerca de la importancia del matrimonio, el por qué el matrimonio es importante, qué dice Dios acerca del concubinato, es decir, de la unión libre. Y voy a hablar también acerca del divorcio, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas acerca de esto. Y yo sé que muchas personas están casadas, pero muchas no lo están. Entonces a lo mejor dicen, ¿y esto a mí de qué me sirve? Te sirve de mucho, ¿verdad? Porque te ayuda a entender realmente el panorama del matrimonio, lo que significa y lo que Dios dice acerca del divorcio y de la unión libre. Así es que vamos a estar meditando en esto en los últimos días, los últimos domingos, estos domingos que vienen. Es una serie muy corta, vamos a abarcar como 3 o 4 domingos. Así es que quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias. Hoy voy a tomar 2 pasajes. Génesis 2 del 23 al 24. Del 21 al 24, y voy a leer Efesios 5 del 21 al 26 y versos 32 y 33. Ahí va a aparecer en pantalla, ¿verdad? La lectura. Entonces voy a leer primero Génesis 2, versos 21 al 24. Y quiero que pongan mucha atención, y después voy a leer Efesios del 21 al 26, me voy a saltar y después voy a leer 32 y 33. Así es que síganme con su mirada, muy atentos a lo que hoy el Señor quiere decir a nuestros corazones y cómo quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Así es que dice la palabra del Señor en Génesis: entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera, vean lo que dice, en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró, ¿qué dice? La herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó, dice la palabra, al hombre, el cual exclamó: este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Y vean lo que dice el verso 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser, ¿qué dice? Uno solo. Y vean después, ¿verdad?, lo que dice Pablo acerca también del matrimonio en Efesios. Dice Efesios 5, verso 21 al 26. Dice: sométanse unos a otros por reverencia, ¿a quién? A Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza ¿de quién? De su esposa. Así como Cristo, dice, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él, dice, su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. ¿En qué? En todo. Y vean lo que dice el verso 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó por ella para hacerle santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Esto es un misterio profundo, dice el apóstol Pablo. Yo me refiero a Cristo, ¿y a quién? Y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa, dice el apóstol Pablo, respete a su esposo. Así es que el día de hoy, a través de estos versículos, le titulé al sermón una pregunta simple: ¿qué es el matrimonio? Y vamos a ver realmente el significado del matrimonio en la Escritura a través de estos textos. Pero antes quiero pedirles que oremos juntos y pedamos la dirección del Señor en esta mañana, ¿les parece? Que el Señor pueda hablar a tu corazón y puedas entender más este concepto, esta idea, este diseño del matrimonio. Así es que vamos a orar. Señor, gracias porque estamos aquí en esta mañana leyendo tu palabra, escuchándola. Una palabra, Señor, que sin duda confronta nuestros corazones,
porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una idea acerca de lo que es el matrimonio. Pero queremos reconocer, Señor, al leer tu palabra, que nuestra idea a veces no tiene que ver en nada con lo que tú dices acerca del matrimonio. Así es que, Señor, hoy habla a nuestros corazones, ayúdanos a entenderlo, tanto a personas casadas como a los que no lo están, porque, Señor, tú tienes un propósito y un plan para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo esto. Amén. En la semana estaba viendo un programa de televisión que llamó mucho mi atención. Y me llamó mucho la atención porque en este programa estaba una pareja discutiendo, ¿verdad? Y especialmente la mujer era la que estaba diciéndole al hombre: oyes, ¿por qué no quieres casarte conmigo? Cásate conmigo. Y esa era la discusión que tenía esta pareja. Pero en la discusión donde la mujer realmente estaba gritándole al hombre: oye, necesitamos casarnos, me llamó mucho la atención la respuesta del hombre en ese programa. Y fue que el hombre respondió: no necesito un papel para poder amarte. Yo te amo lo suficiente, así es que no necesitamos casarnos. Con mi amor basta, estamos felices. La mujer se quedó totalmente callada y no dijo nada. Esta afirmación que les hago, que les digo, que les cuento, es algo real y parece muy romántica, ¿cierto? Parece romántico que alguien te diga: yo no necesito ningún papel para amarte, yo no necesito casarme contigo. Lo único que necesitamos es nuestro amor y esto es suficiente. Sin embargo, si somos honestos, esta idea no es muy romántica, que digamos, porque en lo profundo de la persona que está diciendo esto, está pensando simplemente en él y no estás pensando en la otra persona. Está pensando en sus propios intereses. La realidad es que cuando una persona dice: yo no quiero casarme, él no quiere comprometerse. Él no quiere realmente comprometerse con la otra persona, porque él es feliz así y es lo que importa. No importa que la otra persona quiera casarse, lo que importa es mi felicidad, lo que yo pienso acerca de cómo debemos de ser felices. El matrimonio es visto, fíjense bien, por las personas simplemente como un contrato establecido por la raza humana en determinado tiempo que ayudó para la convivencia social. Fíjense bien, nuestra cultura piensa esto acerca del matrimonio. El matrimonio es un contrato establecido por la raza humana en determinado tiempo que ayudó a la convivencia social. Es decir, el matrimonio comenzó simplemente por razones pragmáticas y económicas. El hombre inventó el matrimonio porque necesitaba establecer una familia legal y por dar protección a la esposa e hijos. Y por eso surgió. Pero si nosotros creemos que el matrimonio es un invento social y que fue creado simplemente por necesidades pragmáticas y por necesidades económicas, tenemos un problema. Y el problema puede ser que el matrimonio hoy en día ya no es necesario. Fíjense bien, si nosotros creemos que es un invento social, que fue surgido por cuestiones económicas y pragmáticas, quizá tú hoy pienses: pues es que hoy en día, en nuestros tiempos, ya no es tan pragmático y pues ya no es tan necesario. Si nosotros pensamos que el matrimonio es un invento social que cambia con el tiempo, entonces por eso nosotros ahora decimos que de acuerdo a nuestras necesidades pragmáticas, el matrimonio está bien entre un hombre y otro hombre. Porque es pragmático, ¿cierto? Porque hoy en nuestra cultura se fomentan uniones entre hombres y mujeres y mujeres. Entonces, si es un invento social que cambia con el tiempo, que es pragmático, pues conviene ahora que el matrimonio ya no sea entre un hombre y una mujer, sino que sea entre un hombre y una mujer y una mujer. ¿No? Es muy pragmático.
Y si es por necesidades económicas, pues el matrimonio es costoso, ¿cierto? Porque si yo me caso legalmente con alguien, todos los que aquí estamos sabemos que adquirimos un compromiso financiero, ¿cierto? Al menos, porque hemos inventado también eso, que nos casemos por bienes separados. Y los bienes separados tienen esta idea, ¿verdad? Nos casamos, pero yo no te voy a dar mis bienes. En este contrato yo no voy a perder, yo tengo que ganar. Entonces, por eso hoy muchas personas también hablan del matrimonio y lo ven de que la unión libre es mejor, porque en la unión libre existe un compromiso legal. Bueno, ahora ya sí con algunas leyes podemos comprometernos legalmente, pero ¿realmente un compromiso económico puede haber? No, porque el día en que yo decida separarme, ¿qué va a pasar? ¿Va a existir algún compromiso? No. Por eso hoy la sociedad desestima el matrimonio, porque se enfoca en la satisfacción personal. ¿Me conviene casarme? Fíjese cuál es la pregunta que hoy tenemos todos. ¿Me conviene o no me conviene? A ver, ¿puedo perder dinero? Híjole, entonces no. ¿Puedo perder bienes? No. Porque a veces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué tener una persona si puedo tener varias? ¿No? Muchos dicen así. Entonces, la mentalidad moderna, fíjense bien, la mentalidad cultural del amor es mera satisfacción. ¿Sí? Yo voy a amar a alguien siempre y cuando me satisfaga, me convenga. Suena muy fuerte. La pregunta fuerte en esta mañana para nosotros es, porque quizá muchas cosas de las que estoy diciendo, nosotros las creemos. Nosotros las creemos y las practicamos. La pregunta fuerte en esta mañana es, ¿crees que el matrimonio es un invento social? ¿Crees eso? ¿Es importante casarte o no? ¿O crees que no es importante? ¿Por qué no quieres hacerlo? Piensa en esta pregunta. ¿Por qué no quieres casarte? Y si eres honesto, quizá la respuesta sea, porque no me conviene. ¿Por qué te casaste? Fíjate bien. A lo mejor puedes haberte casado simplemente por un interés personal. Hoy veremos en Génesis 2 y en Efesios 5 cuál es la naturaleza del matrimonio y su importancia. Veremos 3 cosas para entender mejor el matrimonio. 3 cosas voy a hablar en esta mañana rápido. La primera, el matrimonio y su origen. La segunda, el matrimonio y su pacto. Y la tercera, el matrimonio y su poder. 3 cosas veo en estos pasajes y encontramos en estos pasajes. Y de esas cosas voy a hablar para entender más lo que significa el matrimonio y su origen, el matrimonio y su pacto y el matrimonio y su poder. Vamos al primer punto, el matrimonio y su origen. Génesis 2:21. Vean, voy a leerlo otra vez. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró, ¿qué dice? La herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Primera idea importante del Evangelio y que confronta nuestra cultura y confronta nuestro pensamiento. El matrimonio no es un invento social. El matrimonio es un diseño de Dios. Y esto es algo bien confrontante. El matrimonio no es un invento del hombre, es algo que fue diseñado por el creador de todas las cosas. ¿Te das cuenta de esto?
Y este diseño en Génesis es muy claro en cómo debe de ser. No en la forma en que nosotros concebimos el matrimonio, sino en la forma en que Él lo diseñó. Porque si Dios diseñó el matrimonio, Él puso cosas específicas en cómo debería de ser, no en cómo nosotros lo vemos y queremos hacerlo, sino en cómo Dios lo diseñó. Y eso es lo importante que en esta mañana entendamos. Dios diseñó el matrimonio con ciertas características. Y la primera característica, que se llama el principio relacional, así se llama teológicamente, el principio relacional del matrimonio es que el matrimonio está hecho solamente para un hombre y una mujer. Este es un principio, El diseño de Dios del matrimonio es para que se dé entre dos actores. Y los dos actores es un hombre y una mujer. Esto es muy confrontante para la cultura, porque la cultura dice en este principio relacional que podemos llamar unión, no solamente matrimonio entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, sino también, por ejemplo, y lo hemos visto en la televisión, hombres que se casan con animales. Y así lo dicen, así lo ponen en las noticias. Hombre se casó con un caballo, con una yegua. Parece que nos da risa, pero es verdad, O un hombre se casó con una pizza. O una mujer contrajo matrimonio con un delfín. Esto es real, o sea, no es de risa, es algo realmente real. El ser humano ha distorsionado la idea del matrimonio. Entonces, Dios le dice a la cultura, todo aquello que tú quieres llamar matrimonio con actores diferentes, esto no puede ser llamado así. El matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer. Vemos también otra característica de este diseño, del diseño matrimonial, y es conocido también como el principio de independencia. Todo matrimonio, ¿a qué me refiero con el principio de independencia? Los esposos son independientes a sus padres. Fíjense bien. Los esposos son independientes a sus padres. Vean lo que dice el verso 24. Por eso dejará el hombre ¿a quién? Y se unirá ¿a quién? A su mujer. Esto es algo bien fuerte porque en el diseño del matrimonio de Dios, los papás tienen que meterse en las decisiones de los esposos. No. Pero la pregunta fuerte para nosotros es, ¿y nuestros papás se meten a veces en nuestros matrimonios? Sí. Y quizá tú seas una de esas personas que se mete en el matrimonio de tus hijos. Pero hoy el Señor viene y dice, a ver, esto es el matrimonio. Porque es muy común que en nuestra cultura, ¿qué pasa con los padres? ¿Se meten constantemente en el matrimonio de sus hijos? Sí. Y es más, le dices, oye, ¿por qué le das tanto gasto a tu mujer? Deberías de darle menos, porque derrocha muy rápido el dinero, Y el hijo dice, está bien, mamá, te voy a obedecer porque sí, hijo, no. O al revés, oye, hija, como que consientes mucho a este hombre. ¿Por qué lo consientes tanto que hasta el desayuno a la cama le llevas? No, o sea, que se sirva solito. ¿Damos qué? Nos estamos metiendo constantemente, ¿qué? En el matrimonio. Pero el Señor dice claramente en la Escritura que el diseño matrimonial no solamente tiene este principio relacional, sino este principio de independencia. Los papás no deben de meterse en el matrimonio de sus hijos. Porque ¿qué va a suceder si los papás se meten en el matrimonio de los hijos? El matrimonio va a empezar a tener más problemas de los que tiene. Porque este no es el diseño de Dios para el matrimonio.
Y viceversa, no solamente los papás, sino a veces también los hijos meten a los papás en el matrimonio. ¿Y qué pasa cuando un hijo mete a un papá en el matrimonio? Oye, papá, ¿qué crees? Que fíjate que Carla me está tratando muy mal. Y bueno, y al rato ya los papás se enojan con Carla, discuten, es más, hasta la jalan casi de las greñas. Y después ya ven que Carla y Felipe ya están bien contentos. Y ya los otros se pelearon y discutieron y ellos ya se contentaron. Pero ¿por qué suceden estos problemas? Porque Dios no diseñó así el matrimonio. Así es que si tú estás casado, de acuerdo a la escritura de lo que es el matrimonio, no debes de meter a tus papás en tus decisiones, en tus peleas y en lo que tú estás haciendo. Porque dice el Señor que por eso el hombre dejará a su padre, ¿qué? No dice se va a llevar a su papá y a su mamá, No, o sea, dicen que ellos forman una nueva familia. Ahora, viene otra parte más importante en el diseño matrimonial y otro principio importante, que es llamado así el principio de economía. ¿Qué significa esto? Que los dos serán, ¿qué dice? Los dos llegarán a ser uno solo. Fíjense bien, el matrimonio en el diseño de Dios no solamente tiene un principio relacional, hombre, mujer, no solamente tiene un principio de independencia, ya mis papás no se van a meter en mis decisiones, ni viceversa, yo los voy a meter, sino también tiene que ver en que ahora son ya no dos, sino ¿qué? Sino uno solo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de principio de economía, lo primero que nos resulta es el dinero, ¿cierto? Y sí tiene que ver con eso un poquito, pero tiene que ver con la administración de todo. Porque la palabra economía tiene que ver con ese significado de administrar las cosas. Entonces, si hablamos de administración, y esto es bien fuerte porque si hablamos de administración, hablamos de dinero. ¿El dinero es mío o es de los dos? ¿Qué dicen hombres? ¿Qué dicen mujeres? Dicen de los dos, pero la verdad es que no es cierto, porque siempre cuando hay discusiones entre esposo y esposa, siempre ¿cuál es? Es que es mi ¿qué? Este es mi dinero. Ah, no, este es mi dinero, O sea, tú gastas, si tú vas a gastar, gasta tu dinero, pero mi dinero me lo dejas, por favor. Yo he escuchado parejas que dicen, oye, amor, ¿me puedes prestar 200 pesos? Porque esta semana no salgo. ¿Prestar? ¿Prestar cuando dice que somos qué? Uno solo. No hablamos de tu dinero y mi dinero, sino hablamos de nuestro dinero. Cuando nos sentamos a decir, a ver, estos son los gastos mensuales, de acuerdo a la escritura, el matrimonio debería de sentarse y decir, ¿en qué vamos a gastar nuestro dinero? Hablamos de eso nada más, hablemos de nuestros planes. Cuando nos casamos, renunciamos a nuestros planes, porque ahora decimos, no digo, ¿qué voy a hacer? No le digo a mi esposa, yo voy a hacer esto el fin de semana, me voy a ir al fútbol, voy a hacer esto, y no sé qué vayas a hacer el fin de semana, nos vemos el lunes. No le digo así, o aunque muchos la hacemos así, o al revés. ¿Qué vas a hacer, mi amor, este fin de semana? Bueno, pues yo voy a ver a mi mamá y voy a hacer esto. Nos vemos el lunes en la noche. Es más, voy a ir al cine con mis amigas. No estoy diciendo que no vayan, vayan mujeres con sus amigas, vayan hombres al fútbol. Pero lo que yo estoy tratando de decirte es que ahora los planes son ¿qué? De uno solo. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué planes tenemos este fin de semana? ¿Qué planes tenemos esta semana? El matrimonio es muy confrontante porque para la cultura, repito, no hablamos de que somos uno solo, siempre estamos hablando de que somos dos personas totalmente ¿qué? Diferentes. Pero viene Dios y dice, no, en el diseño matrimonial ya no son más dos, sino son uno solo. No se trata de mi tiempo, se trata de nuestro tiempo. No se trata de mi decisión, se trata de nuestras decisiones. Qué difícil entrar en este principio de matrimonio. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Fíjense cómo vamos viendo. El matrimonio no es una invención social, es un diseño ¿de quién? De Dios. Y este diseño, nos guste o no, fíjense, nos guste o no, tiene ciertos principios. Y muchos de los problemas que tenemos tú y yo en nuestro matrimonio es porque no queremos reconocer esos principios que Dios ha dejado. Y estos principios son relacional, hombre-mujer, independencia, mis papás no se tienen que meter, ni yo voy a meter a mis papás. Y la tercera, ya no soy yo, sino somos los dos, somos uno solo. Y la mayoría de problemas matrimoniales se da en estos tres principios. Siempre cuando aconsejo a parejas, siempre vienen y siempre les saco estos principios y dicen, no estamos viviendo así, pastor. No veo así. Y es muy confrontante. Ahora, este diseño, en cada versículo que leímos de Génesis, apunta a una verdad muy grande en esta mañana. Fíjense bien. Y quiero que lo atesoren en lo más profundo de su corazón. El matrimonio es para la gloria de Dios, no es para tu propia gloria. Fíjate, el matrimonio no es para tu gloria, es para la gloria de Dios. ¿Qué estoy tratándote de decir con esto? Dios puso el matrimonio o lo diseñó con un propósito y un objetivo. Y el propósito y objetivo es para que Él sea conocido. Para que digamos, el matrimonio es algo que Dios diseñó y es importante, porque es la manera en que funcionan las cosas. Porque es la manera en que realmente un hombre y una mujer pueden vivir sanamente, pueden vivir de manera saludable. Así es que el matrimonio, a todo lo contrario que dice la cultura, porque el matrimonio, de acuerdo a la cultura, es para sentirte feliz y sentirte satisfecho simplemente. Pero a los que están casados y a los que están solteros escuchen, porque a veces muchos de los que están solteros dicen, ay, pastor, ya quiero casarme, porque quiero ser feliz y quiero sentirme satisfecho. La pregunta seria para los que estamos casados: mírense uno a otro, esposo y esposa. ¿Son felices totalmente? A veces no son tan felices. ¿Están satisfechos totalmente? No. Hay días en que realmente dicen, ¿por qué me casé con este? ¿Por qué me casé con ella? Señor, ¿no habría otra mujer mejor? ¿Por qué sacaste esta mujer de mi costilla? ¿No te equivocaste? Realmente el matrimonio no es nuestra felicidad completa. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que el matrimonio obviamente sí te hace feliz, sí te hace satisfecho, pero no es el propósito principal. El matrimonio refleja quién es Dios. Cuando nosotros nos casamos estamos diciéndole algo a alguien. Escucha esto con atención, por favor. A esto me refiero con darle la gloria a Dios. Cuando tú te casas, tú estás diciéndole a los demás, Dios existe. Y yo creo que lo que Él diseñó está bien. Yo creo que esta relación es única, llena de independencia, llena de economía. Esta unión es asombrosa.
Vean, vívanla, experimentenla como Dios la diseñó. Pero entonces, si tú no te casas, ¿qué estás diciendo? Si tú dices como la cultura, no, pues yo no me quiero casar. ¿Qué estás diciendo a Dios? Le estás diciendo lo contrario. Tú no existes para mí. Aunque me lo digas de labios, aunque me digas, yo sí creo en Dios. Si crees, ¿por qué no te casas? Lo que le estás diciendo a Dios es, tú no existes. Yo no creo en tu diseño. Tu diseño está mal. Está mejor lo que yo estoy creando. Está mejor vivir en una unión libre, Señor. Mira, te lo muestro. Cuando tú no te casas, lo que estás diciéndole a Dios es esto: tu diseño no sirve para nada. Es mejor mi diseño. Y entonces hoy Dios viene, ¿sí? Y te dice, si tú crees en mí, tienes que casarte y vivir bajo esos principios, porque yo los diseñé así. Y si tú dices que me amas, tú tienes que confiar en mí y tienes que confiar que en lo que yo hice, porque tú me reconoces como tu creador, que todo lo que yo hice es que bueno. ¿Se acuerdan que lo leímos? Que Dios hizo todas las cosas y las hizo buenas. ¿Dios hizo el matrimonio y es bueno? Sí. Aunque a veces lo dudemos. Entonces hoy viene el Señor y confronta nuestro corazón y dice, y nos tiene que llevar a decir, Señor, perdónanos porque rechazamos tu diseño. Perdónanos porque no estamos viviendo como tú has establecido. Ayúdanos a darte la gloria a ti. Ayúdanos a decirle a las otras personas que tú realmente existes, que en el matrimonio, a pesar de que la cultura dice que no vale la pena, pero nosotros tenemos que gritarle a la cultura como hijos de Dios que el matrimonio es el diseño de Dios y que vale la pena porque Él lo diseñó así. Así es que el llamado es realmente a que nosotros podamos arrepentirnos y decirle al Señor, Señor, perdóname porque no solamente a lo mejor estoy casado, pero Señor, perdóname porque no vivo bajo los principios de independencia y de economía que tu palabra dice. Pero ya no quiero seguir viviendo así. Quiero vivir de acuerdo a tu diseño. Y esto apunta al siguiente punto, al matrimonio y su pacto. ¿Cómo lograrlo? O sea, es complicado. Ya les dije, o sea, no es fácil. No es fácil vivir de esta manera. ¿Cómo lograrlo? Segundo punto, el matrimonio y el pacto. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Verso 21, Efesios 5. Sométanse unos a otros, ¿por qué? Por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, ¿como a quién? Como al Señor. Esto de someter ya no me está gustando. Porque el esposo es ¿qué? Cabeza de su esposa, mucho menos. ¿Cómo que cabeza? Así como Cristo es cabeza de ¿quién? La cual es su cuerpo y es su Salvador. Así como la iglesia se someta a Cristo, esposas, por favor escúchenlo. También las esposas deben someterse a sus esposos ¿en qué? Y seguramente muchos hombres están diciendo amén. Pero vean lo que dice a continuación. Y a lo mejor ahí ya van a ir bajando la mano, esposos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo dio. Así como Cristo, ¿qué dice? ¿Amó a quién? ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Con su propia vida, dio su vida. No se quejó porque le dijo, oye, vamos de compras. Ay, ¿cómo de compras? Oye, necesito esto, necesito que me ayudes, necesito que me acompañes, necesito que me escuches. Ay, ahorita no tengo tiempo. No le dijo eso. Sino Cristo que dio su vida. Dice, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante, ¿qué dice? La palabra. En estos versículos encontramos una verdad.
El matrimonio es una unión que refleja el pacto de Dios. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Sí? Fíjense, es impresionante la forma en que el apóstol Pablo relaciona la unión matrimonial con la unión de Cristo y ¿quién? Y su iglesia. Ahora, la unión que nosotros estamos acostumbrados es muy diferente a la unión que hace Cristo con nosotros. Quiero mostrarte un poquito para que puedas entender y la manera a lo mejor en la cual estamos viviendo. ¿Cómo son nuestras uniones? ¿Cómo son nuestros acuerdos entre nosotros? Pensemos en algo simple. Pensemos en un contrato de arrendamiento. Pensemos en un contrato de arrendamiento. ¿Por qué una persona quiere hacer un acuerdo con otra persona para arrendarle su bien? ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Para beneficiar a la otra persona? No. ¿Lo quiere hacer para sacar qué? Dinero, porque tiene un interés. Los acuerdos entre las personas, en la mayoría de ocasiones, es por conveniencia. Me conviene prestarte dinero, entonces ¿qué? Te presto. Podemos emprender un negocio juntos, nos conviene a los dos. En la sociedad, el matrimonio es visto como este tipo de acuerdo. Si me conviene, me caso, ¿no? Puedo seguir contigo porque me conviene, porque pues nos llevamos bien, ¿no? Nos conviene seguir ¿qué? Juntos. Pero si tenemos muchos problemas, no me conviene, entonces mejor nos separamos. El acuerdo es, amor, ¿me tratas bien? Yo te trato bien. ¿Me tratas mal? Yo te trato mal. Así son los acuerdos entre las personas. Así es ese tipo de acuerdos de conveniencia. De conveniencia. Es la manera en que nosotros pactamos, en que nosotros hacemos ese tipo de acuerdos. El acuerdo de Dios es diferente, no se parece a nuestros pactos. ¿Por qué? Escucha, porque el pacto que Dios hace con nosotros, ¿Dios lo hace por interés? No. ¿Por obtener algo? ¿Dios te ama por obtener algo? No. Él lo hace simplemente ¿por qué? Porque Él te ama. Porque Él te ama. Él se compromete con nosotros y se sacrifica a pesar de que nosotros no cumplamos con nada. Pero porque Él quiere hacerlo. ¿Te das cuenta la diferencia del pacto que hace Dios y el pacto que haces tú? Tú siempre vas a buscar algo que te den, Dios no. Dios lo hace simplemente porque quiere hacerlo. Y muchos conocen esta historia y quiero recordarla rápidamente. Un ejemplo de este pacto que hace Dios con el hombre es el pacto de Abraham. Si tú eres una persona que está viniendo por primera vez a la iglesia cristiana, quiero que escuches muy bien este pacto. Fíjate cómo Dios pactó con un hombre que se llamaba Abraham. Génesis 15, lo voy a leer rápido. Fíjense el pacto. Génesis 15, 7. Del 7 al 11 voy a leerlo rápido. Dice, además dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó, mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? El Señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de la rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Este es un ejemplo de pacto en la Biblia. Dios va a hacer un pacto con Abraham. Y el pacto de Dios con Abraham es, yo voy a ser tu Dios. Y a Abraham le correspondía decir en ese pacto, nosotros vamos a ser tu pueblo, Dios. Nosotros vamos a obedecerte, nosotros vamos a seguirte. Y por eso entonces Abraham le dice
Abraham le pregunta a Dios, oye, pero pues no estoy seguro que vayas a cumplir, Dios, con lo que estás prometiéndome. Entonces Dios le dice a Abraham, vamos a sellar ¿un qué? Un pacto, un compromiso entre tú y yo. Y dice la escritura que mandó a traer una ofrenda, ¿la ven ahí? Terneras, palomas. Y si ustedes siguen leyendo, lean en su casa Génesis 15, dice que cuando hacían este pacto se ponían los animales muertos de una orilla y de otra orilla también los otros animales muertos. Y entonces en el pacto las personas tenían que pasar por los animales muertos, sangrados, y esto tenía un significado. Y el significado era en que si alguien no cumplía con ese pacto, iba a terminar muerto como esos animales. Ese era el pacto que se hacía en la antigüedad. Por eso Dios le dice a Abraham, yo voy a cumplir con mi pacto, te lo voy a firmar. Así es que lo más natural era que las personas pasaran, y el que no cumpliera con ese pacto, así como dice el chinito, cuello. Y entonces Abraham sabía en qué clase de pacto se estaba metiendo. Si no cumplía, ¿qué le iba a pasar a Abraham? Cuello. Dios iba a cumplir, pero Abraham quién sabe. Y algo extraordinario que pasa en el pasaje que ya no vamos a leer, pero los invito a que lo lean, es que después dice la escritura que Abraham, Dios hace que Abraham caiga en un profundo sueño. Y esto provoca que Abraham no pase por el camino. Dice la escritura que el que pasa ahí, ¿sí? Dice que era un humo que pasó sobre la ofrenda. Pero quien pasa a través de ese humo es Dios. Y esto significa, Dios permitió que Abraham se durmiera para decirle, yo sé que tú no vas a cumplir con ese pacto, pero yo sí voy a cumplir mi pacto con mi vida, a pesar de que tú no cumplas. Abraham no pasó. El Señor cumple sus pactos porque quiere que hacerlo, porque Él nos ama. Este es el pacto matrimonial. ¿Tu amor por tu cónyuge es por conveniencia? No. Debe de ser igual que el pacto de Dios. Yo te amo no porque quiero recibir algo a cambio. Yo te amo porque quiero amarte. Yo te amo aunque a veces me grites. Yo te amo aunque a veces me trates mal. Yo te amo aunque a veces no seas la mejor madre para mis hijos. Yo te amo aunque a veces no me hagas feliz todo el tiempo. Yo te amo aunque a veces me hagas enojar. Pero yo te amo porque yo he decidido hacerlo. Y mi amor no depende de ti. Mi amor depende de Dios. Y aquí es donde entra Dios. Yo porque voy a amar a la otra persona así. Si tú eres una persona nueva en la fe, por eso los cristianos deberíamos o debemos amar a nuestras esposas así. Porque nuestra referencia, ¿quién es? Dios. ¿Cuánto cambia el amor centrado en el pacto? Y esa es la forma en que Dios quiere que amemos a nuestras esposas. Por eso dice, esposas amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. El pacto de Dios para nosotros, hombres, nos llama a amar a nuestras esposas a pesar que ellas a veces no nos amen de la misma manera. La pregunta para los esposos y para los que van a ser esposos: ¿estás dispuesto a amar a tu mujer a pesar de que no recibas el mismo amor que tú das?
La respuesta debe decir sí, porque Dios me ama de la misma forma. A pesar de que yo no amo a Dios como debería de amarlo, Él cumple su pacto conmigo. Sí. Y esto no me lleva a decir, pues Dios me ama, yo no voy a obedecerle. No, me lleva al todo lo contrario, sino decir, ¿cómo puede ser posible que yo sea tan desobediente a pesar de que Él me ama incondicionalmente? Y quizá digan los esposos, ay pastor, pues ya me la puso bien dura. ¿Cómo que voy a amar a mi esposa de esa manera? ¿Y ellas qué, no les dicen nada? Vean lo que dice la palabra del Señor. Esposas, sométense a sus propios esposos, ¿como a quién? Como al Señor. Porque el esposo es cabeza de ¿quién? Así como Cristo es cabeza de ¿quién? La cual es el cuerpo y es su. Y yo sé que muchas mujeres casadas y solteras están diciendo, ¿someterme? No, pastor, estos son palabras mayores. Pero el diseño divino es esto. El llamado de Dios a la mujer es someterse. Esta parte es muy complicada en nuestro contexto, en nuestra cultura, porque someterse significa para las mujeres algo que desastroso, malo. ¿Cierto o no? No hay ninguna mujer, le podemos decir mentirosa si en esta mañana dice, no, someterse me suena bien. No, someterse nos suena muy mal, muy desagradable. Muy desagradable. Porque, ¿qué dice el feminismo? Mujeres, ¿qué deben de ser? Libres. ¿Necesitan a un hombre? Para nada. Estoy con él, pues nada más para que me acompañe a dormir. Pero de ahí en fuera no lo necesito. Pero Dios, cuando habla de someterse, no está hablando de algo desastroso. Está hablando de algo bueno. Dios quiere que la mujer, cuando dice someterse, significa que tiene que reconocer la importancia de su esposo. Yo me someto porque tú eres importante. Para Dios y para mí también. El pecado provocó que la mujer dejara de ver al hombre como algo importante. No necesito de un hombre. Yo puedo sola. Vean lo que, no sé si han leído Génesis 3, siempre esto en las consejerías se las leo cuando estoy aconsejando matrimonio a las mujeres, porque tiene que ver con esto. Génesis 3, vean lo que dice, ahí va a pasar en pantalla. Después del pecado, Dios le dice a Eva, desearás a tu marido y él te dominará. Y les digo a las mujeres siempre en la consejería, no están hablando de un deseo físico, así de que vas a desear más a tu esposo. Ay, qué bonito está, qué guapo, qué galán. No, va a desear ¿qué? Va a desear ser un hombre. Va a desear ser, ¿sí? Porque Dios en su creación puso, todos somos iguales y somos importantes, pero en su diseño, Él puso al hombre como ¿qué? Como cabeza. Y entonces la mujer va a tratar de desear esa posición. ¿Y saben qué pasa cuando la mujer trata de desear la cabeza que le corresponde al hombre? También se vuelve todo un desastre. Porque luego las mujeres se están quejando, oye, mi esposo es bien flojo y un irresponsable. Debe de ser a lo mejor por una razón. Porque tú has querido tomar su posición en muchas ocasiones. Y ahora dices, no te preocupes. Yo puedo hacerme cargo de todo. Ese no es el diseño del matrimonio de parte de Dios. Entonces, el hombre fue llamado por Dios a ser cabeza del hogar.
Pero cuando hablamos de ser cabeza del hogar, no estamos hablando de autoritarismo, no estamos hablando del machismo, Porque en el primer versículo, cuando leemos Efesios 5:25, dice, sométanse unos ¿a qué? A otros. Cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de humillación. Porque Jesús también se sometió voluntariamente al Padre. Debemos de servirnos el uno al ¿qué? Al otro. Y entonces ser cabeza no significa decir, vas a hacer esto, esto y esto. Sino someterse y ser cabeza significa, me voy a bajar. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas, amor? ¿En qué puedo servirte? Porque Jesús hizo lo mismo. Se bajó y se hizo hombre. Se humilló. El ser cabeza, hombres, no es tronar los dedos, no es gritar. Entre más gritas, más te escuchan. No, el ser cabeza significa humillarse, significa servir a tu mujer. Y mujeres, ¿quién de ustedes no se sometería a un hombre así? A un hombre que les sirve, a un hombre que les ama, a un hombre que las procura. Pero ahora tampoco no es, no, pues yo no me someto porque este no me procura, ni me sirve, ni me... Debes de ser la ayuda idónea de tu esposo. ¿Recuerdan en Génesis, si es tu primera vez en una iglesia cristiana, habla de la ayuda idónea? Y cuando habla de ayuda idónea tampoco es menos. Porque la palabra ser ayuda significa la ayuda de Dios. Es como si fuera la ayuda de Dios. Tan fuerte como los ejércitos de Dios. Es decir, un hombre no puede vivir sin una mujer porque su fuerza es importante. Es indispensable. Es como la misma fuerza de Dios. Dice Tim Keller acerca de la sumisión. La sumisión de la mujer no supone una desvalorización, sino apunta a la sumisión de Cristo, el Hijo de Dios, el Rey del universo, quien voluntariamente lo hace delante del Padre. ¿Se acuerdan cuando está orando en el Getsemaní Jesús? ¿Se somete ante el Padre o no? Dice que no se haga mi voluntad. Si es posible que no pase de mí esta copa, que no pase, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la ¿qué? La tuya. Hombres y mujeres debemos de vivir este pacto. Qué difícil, ¿se dan cuenta? El diseño de Dios, qué confrontante es. Y con eso termino rápido, el poder del matrimonio. Por eso dice Pablo en el 32, ese es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. El matrimonio, fíjense bien, es usado para santificarnos. Una vez en una consejería matrimonial le dije a una pareja, el matrimonio, hijos, no es para ser feliz. Escuchen, solteros, porque piensan que ahí van a ser felices. Es doloroso, porque allí es donde formamos nuestro carácter en Cristo. Ahí es donde perdonamos. Ahí es donde que, si quieres ser bondadoso, sé bondadoso con alguien que no es bondadoso contigo. ¿Quieres servir? Sirve ahí. Ahí es donde más te cuesta. Ahí. Así es que siempre les digo esto a las parejas, bienvenidos al matrimonio. Pastor, tengo problemas. ¡Qué bien! Te casaste con un pecador. Bienvenido, bienvenida. No es un hombre perfecto. Así es que vas a tener problemas. ¡Qué bien!
Entonces el propósito del matrimonio, de acuerdo a lo que hemos leído y cómo vemos cómo Pablo lo va desarrollando, es parecernos más ¿a quién? A Jesús. Y Pablo lo sabe, por eso dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa así, como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Por eso hay una idea romántica con la cual no debemos de estar de acuerdo. ¿Y que he escuchado? Debes de casarte con una persona que sea totalmente compatible contigo. Yo diría todo lo contrario. Dios te va a proveer de la persona menos compatible para ti. Menos compatible. Dios te va a poner a la persona que más problemas te va a traer. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú pasas, Dios te va a enseñar a amarla. Y al revés. ¿Se dan cuenta que por eso necesitamos de Cristo en nuestro matrimonio? Si Cristo no está, ¿qué va a pasar con las parejas? Lo que está pasando ahora. Del 100% de las parejas que se casa, de acuerdo al INEGI, el 70% de las parejas se está divorciando. Y esas cifras están aumentando. De los que se casan, Y no decir que la unión libre está aumentando, pero también los divorcios en la unión libre están aumentando. ¿Por qué? Porque sin Cristo estamos destinados a vivir para nosotros ¿qué? Mismos. No vamos a entender esto. Así es que necesitamos de Cristo en nuestro matrimonio. Solo Él hará las cosas más saludables. Escúchalo, por favor. Necesitas de Cristo en tu matrimonio porque solamente Él hará las cosas más saludables. Porque en Cristo los hombres entenderemos que ser cabeza no es ser un machista, sino servir a nuestras esposas, cuidarlas, protegerlas, perdonarlas. Y las mujeres aprenderán que el feminismo fractura el matrimonio, que deben servir a sus esposos, animarlos cuando estén desanimados, perdonarlos y darles la importancia que se merecen. Ese es el poder del matrimonio en Cristo. Tanto hombres como mujeres nos lleva a conocer a Cristo en nuestro matrimonio. Esto nos lleva a una pregunta en esta tarde, con eso voy cerrando. ¿Estamos como matrimonio corriendo hacia Cristo? Y no quiero que contesten todos, sí, porque otra vez, yo sé que no. No dejes que el matrimonio pierda su poder. Escucha, no dejes que el matrimonio pierda su poder. Dios lo diseñó con un propósito que es el de santificarnos, parecernos más a Cristo. No permitas que tu matrimonio sea simplemente porque busques un beneficio personal. No lo busques así. Es más que eso, amigo. Dios quiere usarlo para que te parezcas más a Cristo. Y si no eres un creyente, hoy Dios te está poniendo para escuchar esto para que puedas experimentar el poder del Evangelio. El Evangelio puede cambiar tu matrimonio. El Evangelio puede cambiar tu matrimonio. Sin Cristo, entonces, dice Tim Keller, el matrimonio pierde su poder. Esto es el matrimonio. Muy diferente a lo que dice nuestra cultura, ¿cierto? Pidamos al Señor que podamos entender el significado profundo del matrimonio. Pero lo principal, amigos, tenemos que acercarnos a Cristo y reconocer nuestro pecado y que no estamos viviendo de acuerdo al diseño que Dios ha puesto como matrimonio. Por eso tenemos tantos problemas. ¿Quieres que tus problemas se vayan disminuyendo y desapareciendo? Tienes que venir a Cristo. Y reconocer que no eres ese esposo que tiene que ser, que no eres esa esposa que tienes que ser, que estás viviendo en un diseño tan diferente a lo que dice la Escritura. Pero hoy el Señor te dice, ven a mí. Y a los solteros también les dice, esto es el matrimonio. Esto es la realidad del matrimonio.
No simplemente vayas a pensar esta idea falsa que te vas a casar y vas a ser feliz y no vas a tener problemas. Vas a tener más problemas. Pero a través de tu pareja tú vas a conocerme de una manera más profunda. Así es que experimentemos el matrimonio, diseño de Dios, no una invención social. Así es que oremos ahí en nuestros lugares. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar lo que significa el matrimonio. Perdónanos, Señor, porque a través de nuestros matrimonios en muchas ocasiones no te damos la gloria, sino buscamos nuestra propia gloria. Tenemos nuestros propios diseños. Señor, perdónanos porque queremos vivir de acuerdo a tu diseño. Queremos vivir bajo el diseño relacional, bajo el diseño de economía, bajo el diseño de independencia, Señor. Queremos vivir un matrimonio no de acuerdo a nuestros acuerdos, sino de acuerdo a tu pacto, en donde tanto esposas como esposas tenemos que sacrificarnos por el otro. Y Señor, queremos que el matrimonio siga mostrando este poder con el cual tú lo has puesto, que es para que nuestro carácter sea forjado más parecido a Cristo. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. Necesitamos entender esto, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.